agradecer a Espacio Mimbre, en la persona de ustedes, de Jorge, de Marta, de Xavi, de vuestros otros compañeros, por este espacio tan mágico y exquisito de poder presentar aquí este cuento. ¿Por qué del cuento nos viene a hablar Javier López? Con su libro, Cuento en la Tierra de los Nadie, que sigue de alguna manera la saga de lo que fue el libro de poemas, La Tierra de los Nadies. ¿De quiénes son los nadies? ¿Los nadies quiénes son? ¿Quiénes son ellos o ellas? Son gente normales que viven sus vidas, que buscan una mejor vida dentro de lo cotidiano. Esos son los nadies. Y son personas comunes, modestas, que se empeñan en cumplir sus sueños para mejorar su propia vida. Estos son los nadies. Yo creo que de alguna manera todos somos un poco nadie. Esta tarde y en lo sucesivo haremos todo lo posible para por desterrar la expresión de que no te cuenten cuentos. Brevemente vamos a decir que Javier López, que me acompaña, empezó como maestro en el Colegio San Roque de la Unidad Vecinal de Villaverde Alto. Ha sido director del Colegio Severo Ochoa de Leganés, en Leganés. En la actualidad es maestro en el Centro de Educación de Adultos Ramón y Cajal de Parla. Entre 2000 y 2013 fue secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Actualmente es miembro de la Ejecutiva Confederal del sindicato, asumiendo sobre todo lo que es la parte de formación. Ha escrito un libro sobre el Madrid del 1 de mayo y es también articulista en varios medios digitales como Madrid Diario, Nueva Tribuna o Diario Abierto. Actualmente tiene 2 blogs, no uno, 2 digitales. Uno de ellos que precisamente está dedicado a lo que se llama la Tierra de los Nadie. Sin más artilugios, como dice, vamos a darle la bienvenida a Javier López. Muy bien. Bueno, eso de tener 2 blogs es porque me fío de la gente. Y como yo tenía un blog WordPress, un blog sin dominio propio, un blog que es propiedad, por decirlo de alguna manera, de los que facilitan el que podamos tener esos blogs de WordPress o como los hay otros de otras marcas, pues ahí salían anuncios. Cada artículo que ponías debajo, si hablabas de lo malos que son los abogados y tal y cual, entonces te ponía asesoría de abogados, tal, no sé qué, no sé cuántos, venga usted, tal, que le ayudamos a separarse, a comprar, a vender, a lo que sea. Y ahí hubo quien me dijo, joder, que tú no puedes tener un blog que te vayan metiendo anuncios, hombre. Bueno, al final la verdad es que qué más da que te pongan anuncios o no te pongan anuncios, si al final todo hoy son sitios donde se ponen anuncios. Entonces, bueno, me hice un blog propio, con un dominio propio, para que no me pusieran anuncios, lo pagué, etcétera, etcétera, y ahora tengo 2 blogs en lo que hago lo mismo, con lo cual es una ruina, tengo que duplicar el trabajo. Pero bueno, como es un trabajo de cargar cosas y tal, pues tampoco es muy problemático. Además, como esto de los blogs, las empresas y esto de la informática, las empresas aparecen y desaparecen, pues mañana mismo me puedo encontrar con que alguno de ellos ha desaparecido porque ha desaparecido la empresa donde tengo alojado el blog y punto. Y luego ya veremos a quién reclamo. Bueno, estas cosas son así. A lo que veníamos. Hace 2 años, el 20 de enero del año 2015 creo que era, Antonio me invitó a la asociación de vecinos y estuvimos pues más o menos las mismas personas que estáis aquí ahora en cuanto a número me refiero, no las mismas personas, pero sí el mismo número de personas, unos cuantos compañeros, amigos, amigas de la asociación de vecinos, etc. Estuvimos hablando de La Tierra de los Nadie, del poemario que había editado hace 2 años,
Y me ha resultado muy agradable a lo largo de estos 2 años comprobar cómo Antonio y otros compañeros y compañeras de la Asociación de Vecinos han sabido utilizar este término de los nadie. Es decir, han sabido vender que los nadie tienen algo que decir en este mundo y que no son los protagonistas pasivos con los que se puede jugar y a los que se puede domar, domesticar, etcétera, etcétera. Digo que me ha resultado muy agradable incluso comprobar que se convocaban algunos actos poéticos para que se expresasen poéticamente los vecinos y las vecinas del barrio y pudieran hacer exposición de aquello que escribían y, bueno, pues animar el cotarro cultural también del barrio, sabiendo que las cosas no las hacen gentes alejadas, sino que nosotros también somos capaces de hacer esas mismas cosas con mucha dignidad, con mucha decencia y muy bien hechas. Se cumplen casi 2 años, por lo tanto, de aquella presentación y me es muy grato el que hoy, en lo que ha sido una librería y que es hoy un proyecto, según me habéis contado, de comunicación, un proyecto de comunicación, poder presentar este libro de cuentos. ¿Por qué en un proyecto de comunicación? Hace poco escribía no sé en cuál de los periódicos, si era en Estrella Digital, creo que era en Estrella Digital, un artículo que se llamaba Libreros de leyenda, porque en ese artículo yo recordaba el papel que había jugado una librería de mi barrio, que estaba en una calle, la calle Espinela, librería Espinela, no se habían molestado tampoco en ponerle, hoy sí hay que inventarse un nombre, porque como no tengas nombre, es decir, como te pongas proyecto de comunicación Jerónimo Llorente, la has jodido. Pero en aquellos días, pues, hasta podías pasar más desapercibido, porque además era una librería en la que no tenía un nombre especial, pero las personas que la llevaban eran personas que trabajaban en la empresa Barreiros, y entonces allí ibas, pedías libros, les pedías consejos, y ellos te sacaban de algún almacenillo que tenían escondido, te sacaban de contrabando 100 años de soledad, por ejemplo, de García Márquez. O te sacaban cosas así. No hacía falta que te sacasen las obras completas de Stalin ni nada de eso, no. Con esas cositas te alimentabas mucho y te alimentabas muy bien y te consolidabas en lo que eras, un hijo de padres y de abuelos y de abuelas, de izquierdas y de barrio y popular y obrero y etc. Así que me agrada el poder recuperar un poco bajo otra imagen hoy en día, ¿no? Pero un proyecto de comunicación, de encuentro, de transmisión de conocimientos, de abrir puertas, de abrir ventanas para que las cosas circulen y para que quienes más lo necesitan, que son esos nadie de los que hablan estos libros, pues puedan también acceder a esos conocimientos, a esa cultura que luego les permita transformar su propia realidad. Porque esa batalla la estamos perdiendo. Creo que la estamos perdiendo. Mirad, esta mañana me contaba un amigo que me había comentado hace ya un par de meses o 3, que se acercaba el 2º centenario del nacimiento de Carlos Marx. Él, con unos cuantos amigos, había concebido la idea de editar un libro de artículos cortitos, con fotografías de la vida de Carlos Marx o de monumentos en sitios extraños dedicados a Carlos Marx, etc. Y unos cuantos artículos de gente pues que pudiera escribir sobre esos artículos, gente conocida, gente, bueno, pues de los que conocemos, que escriben o que cantan o que en política hacen algo o tal. Bueno, él había hecho una lista, me la presentó, empezó a mandar correos para ver quién le contestaba y hace unos días me dijo que aprovechando las fiestas de Navidad se había reunido con la familia, habían hablado del proyecto,
habían visto lo que tenían y resulta que lo que tenían era un dibujo que les había hecho Molleda, que es un dibujante humorístico, etcétera, ¿no? Y pintor también. Un dibujito y un artículo que les había mandado uno que se había enterado, pero al que no se lo habían pedido y que tampoco les interesaba mucho como autor de un artículo sobre Carlos Marx. No diré el nombre para no desacreditar a la persona, ¿no? Pero dice, joder, que lo único que tenemos es esto. Dice, bueno, tenemos lo tuyo, pero lo tuyo sé que lo voy a tener, pero es que no tengo nada más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, esta misma mañana le he dicho, bueno, vamos a empezar a mandar correos a gente que conozcamos, a gente que pueda decir algo sobre Marx, algo que se les ocurra sobre Carlos Marx. Acabo de ver a Marisa y digo, te voy a meter en un embolado. Te voy a meter en un embolado. ¿Por qué no escribes un articulito corto de 1000 palabras? Es decir, 2 folios, no mucho, Marisa, no mucho. Esto se declara público. Te está poniendo folios. Eso. 2 folios a interlineado 1, eso te va a dar 1000 palabras. No, tampoco para aburrir, porque lo que no se ¿Tú eres pueda... consciente de que yo voy a escribir desde la perspectiva feminista sobre Marx? Sí. Aparte de ser marxista. Sí, claro. Es que de eso se trata, de que sean personas que pueden aportar, pues, Marx y la risa, o Marx y las mujeres, claro, por ejemplo. Es decir, no hay límites, no se trata de hacer un homenaje a Carlos Marx. No, se trata de recordar a Marx y de contar a Marx en lo que era y en lo que hoy puede valorarse desde el punto de vista de cada uno, puede valorarse la aportación de Carlos Marx, ¿no? Es decir, que tampoco tiene que ser sagrado. Es decir, a ver, este chico había pensado hasta que un anarquista le escribiera algo sobre Carlos Marx. Pues imagino que tampoco sería muy benevolente el hombre, pero... No, que yo sí. Pero lo escribiría. Yo no tengo otro, simplemente... Bueno, pues luego te paso el correo para que me lo mandes. Tiene que estar antes del febrero. Bueno, quiero decir que no hay gran interés. Fijaros que hablamos de Carlos Marx, que ha hecho una aportación a la historia que ha marcado, para bien o para mal, cada uno que juzgue lo que le dé la gana, pero que ha marcado estos últimos 150, 200 años casi de historia de Europa y del mundo. O sea, que no hubiera habido Unión Soviética sin Carlos Marx, que no hubiera habido Cuba sin Carlos Marx, que no hubiera habido teología de la liberación sin Carlos Marx, que no hubiera habido curas progresistas, que no hubiera habido China tampoco. Claro, dice, es que mi hermano ya desesperado, dice, ¿por qué no escribimos una cosa que se llame Marx sin China? Como Made in China, ¿no? Es decir, vamos a ver si desde China nos pueden venir Nuevos Aires para interpretar a Marx. Pero no es Marx. El año pasado se celebraba al Che Guevara. No sé si os acordáis. 50 años de la muerte del Che Guevara. Yo cuando llegó la fecha digo, verás, esto lo aprovecha. Como ahora hay mucho tuitero, de estos de Twitter y de Facebook y tal y cual, que todas las mañanas se miran las efemérides, las onomásticas y los fallecimientos para poner algo que cause sensación en la red. Digo, verás, hoy inundan y petan esto con el Che Guevara. Digo, no, te voy a poner algo del Che Guevara y va a parecer que soy un friki, ¿no? Le puse algo sobre el Che Guevara, pero me dejó asombrado que hubo muy poquito recuerdo del Che Guevara. Yo hoy lo comentaba con este amigo y decía, yo no sé por qué. Digo, pues yo creo que porque tenía pistola. Y hoy eso se ve muy mal que tuviera pistola. Pero bueno, hoy yo no cogería una pistola. Pero vamos, en Guatemala, en Bolivia, en esas circunstancias, pues yo no sé si no hubiera cogido la pistola. Yo qué sé. No sé si me entendéis. Estamos perdiendo la batalla porque aquello que son los nuestros, mira cómo ellos no hablan mal del generalísimo, pero nosotros parece que es que nos da complejo hablar del Che Guevara, nos da complejo hasta hablar de Carlos Marx,
pero no de Carlos Marx ya. Es que no sé si es el 21 de este mes, se cumplen 100 años del nacimiento de Marcelino Camacho. Pues a ver quién leches se va a acordar, porque hemos insistido, y la familia, y para acá, y el hijo, y no sé qué, y no sé cuánto, y se hará un actito, un actito de recuerdo a los 100 años de Marcelino Camacho, y a lo largo del año parece que se van a hacer cositas, pero muy restringidas al ámbito de comisiones obreras. No como una cosa de decir, joder, es que esta España en la que vivimos le debe mucho a Marcelino Camacho, pues, que es un tío que se jugó años de cárcel, es un tío que entró muchas veces en la cárcel, es un tío que no empuñó nunca un arma, es decir, que hasta sin tener arma también parece que es que no tenemos que hablar de ello, parece que no tenemos que hablar de ello, de Marcelino Camacho, ¿no? Como durante muchos años no hablamos casi nada de los abogados de Atocha, si os acordáis. Estuvimos ahí, que luego, claro, en el año 2000 me parece que fue, Alejandro Huerta, uno de los sobrevivientes, el que preside la Fundación Abogados de Atocha, dijo, joder, voy a escribir un libro, y lo tituló La memoria incómoda. La memoria incómoda. ¿Por qué? Porque hasta esos 5 abogados que murieron, los 4 que sobrevivieron, representaban una memoria que nadie quería recordar después de la transición. Ya no, esto ya hay que olvidarlo, es el pasado, ahora a modernizar España, el AVE, la Expo, lo otro, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene todo esto a la importancia de la memoria. Decía Marx que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, no la hacen con su libre voluntad, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino que lo hacen bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Eso, Carlos Marx, en el 18 de Brumario, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Si a eso le unimos lo que decía otro escritor también muy importante para nosotras y para nosotros, George Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Por lo tanto, ¿de dónde viene el olvido? El olvido viene de que quienes hoy controlan quieren que olvidemos. Porque si olvidamos, no podremos proyectarnos hacia el futuro. Serán ellos los que decidan libremente el futuro, pero no libremente nosotros, libremente ellos. De ahí la importancia de recordar. Hay mucha gente recordando, hay mucha gente haciendo memoria, hay mucha gente haciendo memoria histórica. Decía Antonio que una de las cosas que está haciendo ahora es recoger un poco memoria de la vida del barrio, oral, de gente que ha vivido, cómo lo han vivido, etcétera, etcétera. Pero esa memoria tenemos que construirla no como una memoria literal, no como una memoria que diría Todorov, una memoria en la que intentamos fijar cómo fueron las cosas. Porque las cosas fueron como cada uno las vio. Es decir, es verdad que fueron de una determinada manera, pero cada uno las vivió de una determinada manera. Por lo tanto, no basta recordar las cosas como fueron, además de que no tendríamos tiempo. Porque si quisiéramos recordarlas exactamente como fueron, para recordar un día de hace 30 años, tendríamos que emplear un día de hoy, enterito. No podemos hacer eso. Por lo tanto, nuestra memoria es limitada. Y nuestra memoria tiene que ser usada como ejemplo. Es decir, tenemos que recoger lo que ocurrió para ver qué tenemos que hacer, para no cometer los mismos errores, para hacer cosas que no hicimos bien, para hacer cosas que ni se nos ocurrieron en aquel momento. Y podemos decir, joder, ¿por qué no se les ocurrió hacer esto? Y de esta manera.
Vamos a hacerlo ahora de esta manera. Quiero decir, una memoria ejemplarizante, una memoria ejemplar, no una memoria literal de lo que ocurrió. Atarnos al pasado, no queremos atarnos al pasado. Queremos recoger el pasado para ver cómo podemos afrontar el futuro. Y para hacer eso hay que hablar de nosotros. Hay que hablar de nosotros. Ya hay otros que hablan del Juego de Tronos. Ya hay otros que hablan de las 5 sombras de Grey. Ya hay otros que hablarán de los Juegos del Hambre, como antes hablaban del Señor de los Anillos. Muy bien, ya está, ya está. Ellos hablan de lo suyo, hablan de sus mundos, construyen sus cosmogonías, construyen sus historias. Nosotros tenemos que hablar de lo nuestro, de nuestra gente, de nuestra historia, de nuestras vidas. No hace falta que sea con un realismo social a lo bestia, ¿no? Es decir, no atarnos tampoco al realismo, a que la palabra recoja fielmente cómo son las cosas entre nosotros. No, no, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que llorarlas. Es decir, no es solo recoger literalmente lo que nuestra historia, nuestros recuerdos, hablar de nosotros tal como somos realmente, porque ¿cómo somos realmente? ¿Quién lo sabe? Pero somos, y tenemos sensaciones que podemos compartir. Pues de eso es de lo que tenemos que hablar entre nosotros de nuestras vidas. Yo cuando llega Ramón, mi tío, a casa de mi madre, y me lo encuentro allí, que ha ido a verla ese día y tal, y empieza a contar cómo eran las cosas. A mí me encanta. De ahí salen un montón de historias, que no van a ser las historias que él vivió, porque ya pasan por mí. Y yo ya me lo invento, Pero es que tiene que haber mucha gente inventando nuestras historias. Es decir, hay que recogerlo, hay que hablar de nosotros, hay que hablar de nuestra historia. ¿Quiénes son los protagonistas de estos cuentos? Porque esto es una recopilación de 5. Pues mira, son una bibliotecaria que vive en un pueblo, que está aburrida de que los chavales y la gente mayor no lean nada, y que se inventa una historia que, bueno, cambia la vida del pueblo, trastoca la vida del pueblo, no produce cambios esenciales, pero bueno, digamos que rompe la monotonía de la vida del pueblo. Hay un mercenario, experto en servicios a las empresas, que se jubila y que decide crear otro mundo. Este cuento de la Academia Club Social, la Academia Club Social, tuvo un premio allí en Asturias, en las cuencas mineras de Asturias. Hay trabajadores temporales, hay jóvenes que viven apresados en sus barrios, que viven apresados en sus pueblos, en esos pueblos pequeños. Decimos, joder, los chavales viven apresados en el barrio, cuánto mejor estarían en un pueblo. Luego vas a los pueblos, ves a los chavales que están, me cago en la leche, ¿qué hago yo aquí? Todo el día lo mismo, la misma gente, el guardia civil que me para, que me pide, que no sé qué, porque llevo el pelo largo, pues tú pendiente, no sé qué, mi padre, los otros. Es decir, todo el mundo te conoce, todo el mundo te controla, también tienen sus problemas. Pues jóvenes apresados también en pueblos sin horizontes. Hay viudos que escriben a sus mujeres fallecidas. Hay drogadictos, emprendedores. Como ahora hay que ser emprendedor, pues un drogadicto que dice, bueno, pues yo, ¿cuál es mi posibilidad? Pues mi posibilidad es montar una cunda. No posibilidad de negocio, lo que yo conozco, cómo me saldría, y empieza a echar sus cuentas de cómo iría su negocio de la punta, ¿no? Hay jóvenes sobrecualificados, pero que trabajan de conserjes. Hay mineros de la Camocha, está mi madre, la señora Sara, es decir, toda una serie de personajes que son
de los que nos encontramos todos los días y que cualquier día nos pueden sorprender. Nos pueden sorprender porque su vida, su historia, lo que han decidido en un momento determinado, dice, joder, vaya giro, vaya historia que ha ocurrido aquí. Bueno, pues esas historias hay que recogerlas, ¿no? Hay que recogerlas. ¿Y dónde viven? Pues viven en esa patria que no es España, ni es Cataluña. Esa patria que es la confederación de los nadie. Es decir, en este mundo hay una gran confederación de la que forman parte los que ni pinchan ni cortan. Es decir, aquí el bacalao se lo reparten unos cuantos, tal, son los que toman las decisiones, los que dicen cómo vamos a vivir dentro de 50 años, los que crean las tendencias que van a marcar nuestra vida durante tal, y luego están los nadie. ¿Y quiénes son los nadie? Pues los que no pinchamos ni cortamos, los que no podemos tomar las grandes decisiones, pero sí podemos hacer cosas. Sí podemos hacer cosas, nadie nos lo impide. Nadie nos lo impide y a veces se nos ocurren cosas que transforman las cosas. Y eso en los valles, en los pueblos, en los barrios, en todos los sitios. He elegido los cuentos, bueno, porque ya había escrito un poemario que hablaba de los nadie, porque quiero hacer una especie de cosmovisión, una especie de tratado general de los nadie, pero siguiendo a Galeano y siguiendo a todos los que han escrito sobre los nadie, pues hacer algo así, desde la poesía, desde el cuento, desde el ensayo, que quisiera hacer con buenas fotografías que recojan las imágenes de los nadie, que hay algún fotógrafo que me puede echar una mano importante en darme imágenes de todo este mundo, y luego pues a lo mejor una novela, no sé si será por lo tanto una trilogía o una tetralogía o más cosas, yo qué sé, lo que salga, porque las cosas no están decididas y ya irán saliendo sobre la marcha. Por ahora estamos con los cuentos de la tierra de los nadie. Fijaros que parece que esto creo que ya os lo dije, que las cosas ocurren por casualidad. Luego nada ocurre por casualidad. Te das cuenta que cada cosa que ocurre, luego al final está interconectada con otras. Esta antigua librería, proyecto de comunicación, está conectada con un artículo que recuerda a una librería cuyos libreros hoy, cuando leen el artículo, dicen, joder, aquello ya no es librería, aquello ya es otra cosa. Desgraciadamente no es un proyecto de comunicación, se ha transformado en otra cosa. Y en Villaverde, que era mi barrio, pues sí, hay una librería, Pueblos y Culturas, que sigue allí haciendo cositas y tal, pero muy deslavazadamente, con poca proyección total dentro del barrio. Se ha enterado de que presentaba este libro Carlos Berzosa y me manda 4 WhatsApps. El hombre, como no tiene, ya habrá visto y dice, ahora tengo tiempo, voy a dedicarle a este chico 4 WhatsApp. En uno me dice que ha leído, que no puede venir, que tiene líos y tal, y que no puede venir. En otro, que ha leído el artículo que he escrito sobre Salvador Seguí, el discurso de Salvador Seguí en el Ateneo de Madrid, que me surgió ese discurso de Salvador Seguí en el Ateneo de Madrid, esa reflexión, estando con Marisa en el Ateneo de Madrid, con la gente de la izquierda, etc. Bueno, todo está mezclado y relacionado. Dice, he leído tu artículo del discurso de Salvador Seguí en el que haces referencia a Juan Gómez Casas. Juan Gómez Casas publicó un libro en el que yo aprendí mucho del movimiento obrero, que se titulaba Historia del anarcosindicalismo español en editorial CIS. Otro WhatsApp. Y la editorial CIS la dirigía Julián Gómez del Castillo, antiguo de la OAC, de las Hermandades Obreras de Acción Católica, que estaba muy orgulloso además
de otro de los libros, de este libro de Gómez Casas y de otro libro de la historia del movimiento obrero internacional de Doleans, me dice. Y para terminar, me dice, no puedo ir a tu libro, pero me alegro de que lo hagas en Cuatro Caminos, porque allí estaba la editorial CIS. Todo es un círculo, todo está mezclado. Y si arañamos un poco más, pues terminamos conociéndonos todos por alguna circunstancia. Así que yo, después de estas digresiones, que ya son digresiones que no, a veces pienso si vienen a cuento o no vienen a cuento, desearos que leáis el libro, desearos que lo disfrutéis mucho y que os gusten los cuentos que en él aparecen. No todos os van a gustar igual, pero desde luego que al menos el tono de los nadie sí lo podáis encontrar en este libro. Y para terminar, quisiera leeros un cuento muy breve que aparece en el libro. El divisionario. El divisionario. Este libro que además, tras cada cuento, explica un poco cómo se fraguó el cuento, para que veáis que no es que los cuentos, los cuentos no es que surjan ahí de alguien que te trae a la imaginación, no, los cuentos pues siempre tienen alguna relación y cómo se ha fraguado el cuento, cuál ha sido su historia a lo largo de estos años, etc. Así que voy a terminar leyéndoos El divisionario, que es un cuento de página y media. La verdad es que me estaba preguntando qué coños pintaba yo allí, acusado de ser comunista, cuando todos sabían, incluidos los de Solvay, la empresa Solvay de Asturias, minera, y las autoridades presentes, que mi único pecado era ser el hijo póstumo de un socialista que marchó a la guerra y no volvió nunca más. Las cosas se nos estaban yendo de las manos. Los representantes del gobernador civil no estaban allí por casualidad. Oviedo no está lejos, pero en la parroquia de La Vega no los habíamos visto nunca. Tras 9 días de huelga estaba claro que preparaban una escabechina, y qué mejor que estos 5 cabecillas que se hacen llamar comisión y actúan en comandita. En mala hora me había dejado embaucar por Casimiro, tras escuchar al piquito de oro de Galache y las bravuconadas de Terneiro, que para colmo era gallego y falangista, aunque el verdadero culpable de todo era yo. Mira que le di vueltas. Fue la amistad con el Kiku la que me terminó de decidir. Era mi amigo, de la JOC, y picábamos codo con codo. Ahora nos acusaban de comunistas, o sea, lo peor de lo peor. Estábamos jodidos, bien jodidos. Fue entonces cuando, sin previo aviso en mitad de la reunión, Terneiro se desabrochó la camisa y comenzó a señalar una por una sus cicatrices, mientras gritaba que a un hombre que había luchado en el frente ruso junto a los nazis, a un divisionario, no había otro hombre con cojones de llamarle comunista. Ahí cambiaron las tornas. Los de Solvay, los del gobierno civil, se intercambiaban miradas desconcertadas. Alguien pidió disculpas, rogó serenidad y empezamos a hablar de los silicóticos, de los destajos, de las galerías inundadas. Casimiro Bayón sonreía. Mi padre también sonreía. Seguro que sonreía. Esta es la historia del nacimiento de las comisiones obreras en la Camocha, ¿eh? Joaquín Espina. Sí, así nacieron las comisiones obreras en la Camocha. ¿En Gijón? Cinco les tocó subir arriba a hablar con la empresa y se encontraron ahí al gobierno civil. ¿Pero tú eres asturiano o qué? No, coño. Oh, me has hecho llorar y todo. Pero hoy día está todo escrito en internet.
Y si lo buceas, lo encuentras. Y si lo encuentras, luego hay que contarlo. No como lo dice Internet, sino como tú te lo imaginas. Y ya está. Bueno, pues esta es la historia de cómo nacieron las comisiones obreras. Hasta un falangista estaba allí. Y de la JOC, y el Casimiro este, que era el comunista, que se había refugiado en la empresa allí para trabajar, Casimiro, Bayón, el hombre, muy recordado en Asturias y tal. Y el hombre allí, pues intentando organizar algo, ¿no? Es decir, era una mezcla de gente, de nadies, que buscaban algún tipo de salida a una situación insostenible, que trabajaban con el agua hasta la cintura. Y ya era mucho, claro. Y entonces había que organizarse. Bueno, pues... ¿Alguien tiene alguna pregunta?